Si no, pregúntaselo al hijo pródigo. Que el hijo pródigo, por no mantener los principios, entró en una deshonra. ¿Por qué entró en una deshonra? Porque los principios es que cuando el padre muere, es que el testamento entra en vigencia. El hebreísta dice que hasta que no, cuando intervenga muerte en el testador, ahí es que va a entrar en vigencia el testamento. Pero el muchacho mató al padre, el padre con vida. ¿Cómo así? Sí. Porque le dijo, dame lo que yo quiero, porque ya para mí, a mí no me importa tú, a mí me importa el dinero, a mí no me importa estar contigo, a mí lo que me importa es el dinero. Y se fue a vivir en deshonra. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que nos están televisando, que nos están viendo desde su dispositivo, su celular. Espero que el Señor le colme de ricas bendiciones y le bendiga siempre. Esta es otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Saliendo del Anonimato. Y como siempre, le traemos una vasija del cielo, una vasija, un hombre que porta un recipiente de palabra, un recipiente de poder, que yo sé que va a hablar a tu vida, va a hablar a tu casa, va a hablar a tu empresa, va a hablar a tu ministerio, a todo lo que es. Entonces, este es un muchacho, un joven que admiramos, nuestro hermano Robinson Capellán. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Robinson Capellán, casado por su misericordia. Wow. Nos congregamos en la Iglesia Avivamiento de Dios. Nuestro pastor es Moisés y Yoleni de Monción. Fuego. Profeta. No hay que hablar mucho, ya ustedes me conocen. Profeta, fuego. Préndete, muchachos, esto para que suelte todas las palabras. Amén. Vamos a considerar la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 13. Esta palabra Dios me la dio para compartirla con cada uno de los que van a ver este programa. Amén. Sí. Vamos a leer unos cuantos versos y por ser palabra de Dios la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así la misma. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Volvamos al verso 2 y dice ella, entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no debe hacerse así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Gracias, Jesucristo. Gracias, sí, Señor. Padre, gracias. Como siempre te pido, Señor, Gracias, Sí, Señor, gracias. pido que me ayude a predicar tu palabra con justicia, con verdad, que se salven los que me escuchen, que tú puedas salvarme a mí mismo a través de ella, Dios. Sí, que tú Señor, sanes, sí, que tú Señor. libertes toda rodilla paralizada, toda mano Aleluya, caída. sí, En Señor. el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. En esta hora quiero compartir esta palabra de Dios con un poderoso tema, la cual Dios a mí me ha dado. Y el tema es deshonrado, pero sigo vivo. Wow, Dios. Wow. No, tú tienes que hablar. Deshonrado, pero sigo vivo. Al momento de yo leer esta palabra, tenemos por costumbre en nuestra iglesia lo que se llama el matutino a las 6 de la mañana. Sí. Al momento que tú me escribiste, oraba al Señor y tenía esta lectura en la mente, pero no tenía el tema. Bien, y el tema llegó a mi vida, deshonrado pero sigo vivo, porque no es un secreto que no todos tuvimos la virtud o la bienaventuranza de venir o de nacer en el camino del Señor. Amén. Sino que hay algunos de nosotros que tuvimos un pasado
Tuvimos un pasado que nos hizo a nosotros reflexionar y cambiar de camino por la misericordia del Señor. También no es un secreto que muchos de los que hoy en día son grandes adoradores, grandes profetas, grandes evangelistas, grandes pastores, Sí. Dios tuvo que rescatarlo, Dios tuvo que sacarlo Sí, del sí. anonimato. Bendito sea el Señor. Hablar de una persona deshonrada es hablar de alguien que no tiene honra, de alguien, bendito sea Dios, que ha sido su integridad privada. Y cuando nosotros leemos esta escritura, a mí me llamó la atención que los príncipes, hijos de David, dice la Biblia que él tuvo hijos con diferentes tipos de mujeres. Pero dice la Biblia que este joven llamado Amnón dice que vio a la hermana de Absalón. Y cuando él vio a la hermana de Absalón, dice que se enamoró de ella. Este es el punto que yo quiero tocar. ¿De qué se trata el verdadero amor? Dios mío. Wow. Porque la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 13 que el verdadero amor no hace nada indebido. No. Wow. No hace nada malo, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Santo. A mí me impresionó esto, porque dice la escritura que aunque no eran hermanos de padre y madre, pero eran hermanos de padre. Sí. Era con mayor razón que él tenía que guardarle respeto. Sí. ¿Por qué yo toco esta cita, esta base bíblica? Porque tenemos que ver cuando nosotros venimos al camino del Señor, tal vez no nacimos en Él, pero sí tenemos una buena aventuranza, la cual dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19 o 17, que de modo que si nosotros estamos en Cristo Jesús, he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí. O sea que el hombre viejo, nosotros lo despojamos al momento de recibir a Sí. Cristo. Sí. Wow. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que este joven, Amnón príncipe, dice que tenía un amigo. Este amigo le dice, llamado Jonadab, le dice, ¿por qué tú estás tan flaco Wow, de día en wow. día? Porque si hay algo que tenemos que entender, que cuando el pecado llega a nuestra vida, tal vez no se te pueda reflejar en la cara, tal vez no se te pueda reflejar en el físico, pero sí se te puede reflejar en tu comportamiento, Wow, en tus wow, hechos. wow. Sí. Eso te angustia, eso te pone a ti a temblar. ¿Por qué? Porque el pecado es una carga. Wow. Por eso dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba en el Gólgata, sus sudores eran como lágrimas de sangre, porque dice la Biblia que Él cargó con el pecado de nosotros. Sí. Pero hay algo, la Biblia dice que cuando nosotros somos tentados, no digamos que somos tentados por Dios, porque No. Él no puede ser tentado, sino que de nuestra propia concupiscencia nosotros somos traídos, entonces concebimos, Sí. y luego que concebimos damos lugar al pecado. Sí. Al parecer, Amnón estaba con un pecado, estaba embarazado de un pecado. Wow. Y ese pecado a él lo tenía angustiado, lo estaba Wow. enflaqueciendo. Dios. Dice la Biblia que hay de aquel que maquina maldad y al otro día tiene el poder para hacer las cosas. Pero a mí me impresiona que cuando él le cuenta a su amigo Jonadab, lo que pasa es que estoy enamorado de mi hermana. Ay, Pero ay, a mí se me hace difícil porque ella era virgen. A mí me impresiona esta palabra. Wow. Dios mío. Oh, gloria a Jesús. Si me pongo a investigar de dónde era Amnón, dice que la Biblia que la madre de Amnón era de Jezreel, no era de Israel. No, o sea que la costumbre que ellos tenían era una costumbre diferente a la que tenían Israel. Dios. Por eso dice la Biblia que cuando él se quiere llegar a ella, ella le dice, así no se hace aquí en Israel. Wow, Wow, Dios wow, mío. wow, no. ¿Qué le quiero transmitir al pueblo? ¿Qué le quiero transmitir a los jóvenes que me están escuchando? Hay principios en los caminos del Señor. Dios mío. No se hace así en el camino del Señor. Dios. Todo aquel que quiere llegarse a una joven tiene que pagar un precio. Wow. Oh, gloria a Wow, Cristo. wow, wow. Por eso yo me preocupé primero por arreglarme yo primero antes de arreglar a otro. Por eso soy casado. Porque yo entiendo que eso es una necesidad de nosotros los jóvenes. Pero ¿qué acontece? Que Dios cuando nosotros no tenemos principio o nuestra costumbre como hijos de Dios no va de acorde a la palabra, dice, eso nos da a entender y nos enseña
que nosotros hacemos la cosa como a nosotros bien nos parezca. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que el espíritu de Amnón no puede morar en nosotros. Ay, Wow, no. wow, wow, wow. ¿Por qué? Porque no se hace así aquí en Israel, no se hace así aquí en el camino del Señor. Wow. Todo aquel que quiera hacer las cosas debe hacer las cosas en orden. Sí, 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 sí. Porque lo que se rompió en el huerto fue una palabra. Porque cuando se rompe la palabra del Señor y hay desobediencia, entonces entra en nuestra vida el desorden. Cuando entra el desorden, entonces la muerte aparece. Wow. Dios mío. Y no podemos vivir una vida de muerte cuando ya Cristo a nosotros nos dio vida. Nosotros muchas veces entendemos, cuando no tenemos conocimiento, que el orden es una postura, de que el orden tal vez es una apariencia. Sí. El orden es mantener la obediencia. Sí. ¿Por qué? Porque cuando te hablo de deshonrado, pero sigo vivo, Wow. te estoy hablando de lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 4. ¿Qué dice? Que aún hay esperanza entre los que están vivos. Dios Wow. mío. Porque es mejor un perro vivo que un león muerto. León muerto. Tal vez nosotros hemos sido deshonrados antes de venir al Evangelio de Jesucristo Sí. por el pecado. Wow. Muchos le llamaban prostituta, otros le decían aquel que es machetero. Sí. Un sinnúmero de nombres. Pero cuando tú llegas a Cristo, Cristo te honra, te dicen varón de Dios, Wow. te dicen hijo de Dios. Dios mío. Wow. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios. Sí. Dice la Escritura que cuando nosotros le obedecemos a Dios, hay un sinnúmero de bendiciones. Pero dice la Escritura, donde acabamos de leer, que este hombre no tenía principio. No, no. Wow. Porque tú llegarte a tu hermana y obligarla, y ella diciéndote las consecuencias. Porque si es lo que tenemos que entender, que el pecado tiene consecuencias. Así es. Oye, hay personas que se convierten al Evangelio de Jesucristo y ellos entienden que ya pasó lo que ellos hicieron. Tú tienes que entender que el pecado tarde o temprano te va a alcanzar. Wow. Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Yo siento a Dios. Dios mío. El hombre, dice la Biblia, no erréis. No. Gálatas 6. Dios no puede ser burlado porque lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Tarde o temprano lo que tú hagas, los frutos van a salir a la luz. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que tener en consideración al momento de entrar a esta palabra o de caminar en el camino del Señor? De que tenemos que ser humildes y pobres de espíritu. De que nosotros necesitamos a Dios día a día. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día tal vez nosotros estemos de pie, pero mañana no sabemos. Amén. Debemos mantener una vida humilde. Por eso dice la Biblia que cuando encontremos a alguien en falta, lo amonestemos con espíritu de mansedumbre. Sí, sí ¿Por es. qué dice eso? Porque no sea que tú también seas tentado. Amén. Ahora, deshonrado, pero sigue vivo. Es mejor estar vivo que tener los honores de ser príncipe, pero estar muerto espiritualmente por dentro. ¿Cómo así, Oh, profeta? gloria. No, Porque desata eso. escucha esto. Tal vez nosotros tengamos los títulos. Hoy en día se usan los reverendos. Hoy en día se usan los apóstoles. Hoy en día tiene nombre de que estamos vivos, pero estamos muertos. Ay, ay, ay. Tal vez nosotros mejor tenemos que no tener nombre. Tal vez no salir en muchas portadas, pero sí estar vivo en el espíritu. Wow, gloria. Porque Dios no viene a buscar gente muerta, Dios viene a buscar gente que esté en vivo. Porque si no, algo que tenemos que tener en cuenta es que Cristo viene por Dios su mío. pueblo. No viene de que por ancianos, no viene de que por una clase específica, viene por todo. Viene por los jóvenes, viene por todo aquel que se esté inscrito en el libro de la Así vida. es, mira, Amén. yo conectando con eso que tú dices, de que hay muchas personas que tienen un término, tienen un nombre, me conecto con los 4 amigos del paralítico, Sí. cuando lo hicieron descender por arriba del techo, que dice que Jesús al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ustedes se saben el nombre de los 4 amigos del paralítico? No, no menciona. Pero sí saben la fe que tenían ellos. Así es. Entonces, que te reconozcan por tu fe, no por tu nombre. Amén. Porque hay gente que tiene nombre pero no tienen fe. Y hay Así gente que tienen una fe grande pero no tienen nombre. En estos tiempos está predicando más el nombre
que la fe de la persona. Ay, ay, y ay. cuando nosotros nos paremos en un altar, no debemos promocionar nuestra persona, sino promocionar la persona de Exacto. Cristo. Pero yo conecto con lo que tú dices, deshonrado, pero aún sigo vivo, porque tú tocabas desde la perspectiva de lo que es el matrimonio, las relaciones sexuales y todas esas cosas. Pero yo quiero llevarlo ahora a la vida espiritual, a la Así es. vida eclesiástica y ministerial. De que muchas veces nosotros dentro de lo eclesiástico somos deshonrados. Hay gente que en el principio decía, no me gusta como tú predicas. Sí, correcto. Incluso todavía ahora dice, no me gusta como él canta, ni como ella lo hace o como Así él lo es, hace. sí, sí. Y deshonran tu ministerio. Pero la deshonra de ellos no te descalifica en el mundo espiritual, sino que te califican. Porque dice la palabra del Señor que el Señor al altivo lo mira de lejos, mal humilde lo mira de cerca. Lo que te estoy diciendo, que cuando el mundo te deshonra, está activando una honra en el cielo. Sí, sí. Si no, pregúntaselo al hijo pródigo, que el hijo pródigo, por no mantener los principios, entró en una deshonra. ¿Por qué entró en una deshonra? Porque los principios es que cuando el padre muere, es que el testamento entra en vigencia. El hebreísta dice que hasta que no, cuando intervenga muerte en el testador, ahí es que va a entrar en vigencia el testamento. Pero el muchacho mató al padre, el padre con vida. ¿Cómo así? Sí. Porque le dijo, cosa es? dame lo que yo quiero, porque ya para mí, a mí no me importa tú, a mí me importa el dinero, a mí no me importa estar contigo, a mí lo que me importa es el dinero. Y se fue a vivir en deshonra, gastó el dinero, gastó todo lo que tenía. Pero cuando volvió, el padre cuando lo vio se gozó, porque no se fijó en la deshonra del hijo, sino que se fijó que el hijo aún estaba vivo. Lo que te vengo a decir, que Así no es. importa donde tú te encuentras, Sí. lo importante es donde tú estarás. No importa cómo tú tuviste en el mundo, si fuiste drogadicta, si fuiste alcohólico, si fuiste un sicario, si hiciste diferentes cosas. La palabra de Dios establece y dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es. Lo que te estoy diciendo, que mientras tú tengas vida hay esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza se llama Cristo. Te deshonraron en el mundo, pero Cristo te viene a honrar ahora. Hay mujeres que eran prostitutas, Sí, sí. hay hombres que eran alcohólicos, y tú ves que el pecado lo deshonró. Ellos deshonraron a Dios también, y ahora viene en el evangelio. El Señor lo casa, el Señor lo transforma, le entrega una princesa, le entrega un príncipe, Alábalo. y el mundo dice, pero él no se ganó eso. Es que nosotros no estamos aquí porque no lo ganamos, nosotros estamos aquí porque Cristo murió por nosotros. Amén, amén, amén. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes lo Aleluya. profeta? El profeta tocaba un punto muy importante ahorita y era de la obediencia. Así Recuerda que en un escenario Dios habla con Caín y le dice, Caín, el pecado está a la puerta, ten Sí. mucho cuidado. El Señor te advierte antes de que acontezcan las cosas. Así es. Y tú sabiendo, tú la haces a ver qué va a acontecer. Pero uno tiene que ser, tienen que entender que cuando el Sí. Señor habla contigo, tú debes escuchar al Señor. Dice que en una ocasión David, en momentos de guerra, se estaba paseando en el tejado. Wow. La gente peleando, guerreando, y él Dios. en el tejado, de Wow. fiesta, como quien dice. Y vio una joven, y le pareció hermosa, y la mandó a buscar. ¿De quién era? De Urías. Ay, Nunca codicie la mujer de tu prójimo. Dios mío. Así es. Dice que eso es pecado. Wow. Amén. Y él sabiendo lo que iba a acontecer, hizo lo que hizo, y quiso como ocultarse, como que Dios lo estaba mirando. Dios. Y lo que me importa a mí es que pasa todo, manda a la mujer para su casa. Y él pensaba que Jehová se había olvidado. Y viene el profeta de Dios, Jonatán. Dios mío. Y dice, David, tengo que Dios contarte santo. algo a ti. Tú no sabes que hubo un varón que tenía muchísimas ovejas. Y había uno que tenía una sola Wow. oveja. Aleluya. Y en vez de la agarrar de sus ovejas, agarró la única que tenía aquel compañero. Gloria. Dice David, no, ese es digno de muerte, ese hay que matarlo. Wow. Pero verdugo, tú no sabes que eres tú. Porque hay personas que cometen la cosa y piensan que nadie lo está mirando. Dios mío. Yo te digo en este Ay, momento, santo. Dios te está mirando. Wow. Ten Amén. cuidado con lo que tú haces. Así es. Porque el pecado quizás te disfraza una cosa, pero Wow. por detrás Gloria. te van a revelar todo. Oh, Y gloria. patacabashama. Y hay personas en este momento que dicen que están obedeciendo a Dios. De boca tú lo dices, pero tu corazón dice Wow. otra cosa. Dios mío. Aleluya. Y yo vine a Repite eso. alertarte en este momento, profeta, que ten mucho cuidado con lo que tú haces. Aleluya. Y a la covinejana, porque todavía hay profetas que yo les revela. Wow. Porque hay profetas, gloria a Dios, que Santo. tienen un muerto abajo, gloria a Dios. Pero el Aleluya. Señor tiene sus profetas que yo les revela, porque hay profetas militando Dios. en pecado, y tan Alima. coma, que ya ha deshonrado la voluntad Alima de Dios. Lasai. Y el Aleluya. Señor me dice en este momento que hay personas que tienen corrabia y obediencia. Uf, porque a Abel, gloria a Dios, le faltó la obediencia en el cuarto de Edén, porque se dijo, no coma, hay gente que están comiendo del fruto prohibido. Aleluya. Si el Señor te dice, espera tu tiempo, no te desesperes, ¿qué te pasa? Aléjate un poco, no
no te pegue tanto a su tope, Aleluya. gloria. Dos veces el diablo se me metió, caí en pecado, gloria a Dios. Aleluya. El problema de los profetas hoy en día es que ellos están por tanto mucho en la intimidad. Después que el Señor le entrega una princesa, Ay. se olvidan de los principios Dios. básicos, gloria a Aleluya. Dios. Porque tú dijiste que eran de diferentes pueblos y tenían diferentes Costumbres. costumbres, Sí. a su tope, gloria. Entonces aquí hay una costumbre que tú tienes Wow. que perder el tiempo de Dios. Así es. Hasta que tú no le pongas un anillo y no te cases, no te la puedes llevar. Oh, Amén, gloria a amén, Dios. amén. Dios mío. Imagínate que te están llevando a muchísimas mujeres, gloria Aleluya. a Dios. Ay, Y todavía profeta. ellos no están coronados. Ay, ay, ay. Se lo puso Tú tienes que serio. esperar que Jehová hable. Después que Jehová hable, haz lo que tú quieras porque tú te cases. Entonces no deshonra a la muchacha. Porque el problema, profeta, es que después que la deshonra no la quieren. Oh, gloria a Dios. Aleluya, Te digo por qué aleluya. no la quieren. Porque hay gente que se van a sentir satisfacidos por lo que hicieron. Entonces Dios. cuando están en pecado, el pecado es lo que te hace sentir triste. Dios mío. Sentirte Amén. que tú incómodo. Gloria, no te pone a orar. Wow. Ya no quiere ni ayunar. ¿Por qué? Porque está en pecado. Entonces espera el tiempo de Dios y sea obediente. Amén, amén. Estamos conectados. Dice la Biblia que cuando él la tomó por la fuerza, Sí. porque la joven tenía principio. Wow. La joven sabía quién era Dios en su Dios, vida. wow. El problema es que hay mucha gente que ellos no saben quién es Dios en su vida. Dios mío. Porque no es lo mismo escuchar a Dios Wow. que conocerlo. Y con esto quiero que tú vayas a entender, quiero Suéltala. darle a entender a los que me están escuchando. Dice la Biblia que nosotros somos la novia de Cristo. Gloria. El profeta decía que yo lo tenía de una perspectiva desde el matrimonio, Sí. pero lo tenía desde esa perspectiva para darle a entender a los que me escuchan que así como nosotros contraemos matrimonio, Sí. el matrimonio es la máxima representación de la venida de Cristo. Sí, sí. Por eso dice la Biblia que como tú no amando, como tú dices que ama a tu prójimo, como tú dices que ama a Dios Si no ama a tu y no ama a tu prójimo. Sí. Si tú no amas a tu prójimo que tú ves, ¿cómo tú me dices que tú amas a Dios Wow, que no ves? Dios. Dice la Biblia que en una ocasión los hijos de Eli Dios Ay, mío. ay. estaban deshonrando Dilo, el dilo. sacrificio de Jehová. Wow. Dice la Biblia que Jehová toma a Samuel y le habla y le dice, por cuanto han deshonrado mi palabra, Ay, santo. yo voy a desechar tu nombre. Dios Wow. mío. ¿Qué significa eso? Que hay personas que creen que la promesa de Dios Dios. es eterna, pero tiene condiciones. Sí. Sí, sí. Que nosotros para mantener la promesa de Dios en nuestra vida tenemos que ser obedientes. Sí es. Bendito sea Dios. Entonces dice más para abajo, porque Jehová honra a los que le honran. Wow, Dios. Mi alma te adora. No, desata eso. Oye, si nosotros fuimos deshonrados, pero aún seguimos vivos. Dios mío. Oye lo que te estoy diciendo ahora, Venancio. Wow. Aunque fuimos deshonrados, pero seguimos vivos. Y mientras nosotros estemos vivos, hay esperanza. Así es. Wow, wow. Y mientras nosotros tengamos la esperanza de que Cristo viene, Wow. nosotros tendremos las manifestaciones del Espíritu Santo. Dios santo. Lo que te va a mantener con vida, oh gloria, es que el Espíritu Santo esté en tu vida. Oh gloria, porque todo lo que está aconteciendo en el mundo Wow. es para que el Espíritu Santo se aleje. Dios mío. Pero mientras el Espíritu Santo esté en nosotros, gloria a Dios, Dios. nosotros mantendremos nuestro principio, gloria a Jesús. Porque lo que nos mantuvo a nosotros no fue una congregación, no Ay, no. fue estar 2 horas en un lugar. Lo que nos mantuvo a nosotros fue mantener la palabra de Dios en nuestra Wow, vida. wow. ¿Qué le exhorto a todos los que me están escuchando? Tal vez te han deshonrado. Wow. Como decía el ministro, tal vez te han humillado. Sí. Oh, pero a eso le encanta a Jehová, porque dice la Biblia que Jehová escoge a aquellos que han sido menospreciados, porque Sí. de los vil y menospreciados que dijo Dios, Amén. para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Cuando te menosprecian a él, que Dios exhibe. Dios. Oh, bendito sea el Señor. ¿Y qué estaba aconteciendo, profeta, con lo que tú decías? De que hay personas que no esperan el tiempo, lo que falta hoy en día es rectitud. Dice la Biblia que aquí cuya alma no es recta se enorgullece, Dios Wow. mío. mas el justo por la fe vivirá. Santo. Al momento de juzgar las cosas, no las juzguemos pensando que nosotros no vamos a pasar por ellas. Usemos la rectitud pensando en nosotros mismos. Hagamos juicio pensando en nosotros mismos. Levantemos a aquel que está caído a través de la palabra. Y cuando llegue el momento de que se cumpla la Biblia, cuando dice, mira bien con la vara que tú vas a medir. Sí. Porque con esa misma vara que tú mides, así tú serás medido. Amén. Dios santo. Pero sí es bueno que nosotros sabemos que tenemos un Dios que es bueno, Amén. Sí. que Él es un Dios lleno de misericordia Wow. y que Él levanta al caído. Y con esto culmino. Aunque has sido deshonrado,
pero aún sigue vivo. Sí. No deje que la depresión te agobie. Ay, no deje que la depresión te diga, ya tú no sirves, quítate la vida. Es mejor perro vivo que león muerto. Mira, para cerrar este segmento ya, conecté cuando él hablaba de que deshonrado, pero aún sigo vivo, con el hombre que iba de camino hacia el templo a Jerusalén para adorar al Señor. Dice que vinieron unos ladrones y lo golpearon. Así es. De tal manera que lo dejaron como medio muerto. Sí. Pasó un sacerdote, pasó un levita y lo dejaron ahí. Ellos lo deshonraron, no honraron al hombre que estaba en esa situación. Pero vino un buen samaritano y honró la vida de este hombre. Así es. Lo que te estoy diciendo que cuando tú te encuentras en una condición, no todo el mundo te va a honrar. Aleluya. Pero yo vengo a hablar con alguien que hay un buen samaritano que le está dando una palabra y le está diciendo, aunque te dejaron en el camino, pudiste aguantar el tiempo para que llegue un buen samaritano. Amén. Si hoy tú estás mirando esta transmisión, si hoy tú estás mirando esta palabra que te estamos dando, hay mucha gente que te vieron en tu caída y en vez de ayudarte, lo que te maltrataron. El que esté firme, mire que no caiga. Amén. Y lo que tú practicas, lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Tú sabes por qué nunca, hay gente que nunca han descosechado misericordia, porque ellos nunca han hecho misericordia. Gloria. Lo que te quiero decir y te quiero hablar es que procura sembrar misericordia, porque aunque te deshonren, aunque no crean en ti, Dios está diciendo, te voy a mantener con Santo. vida, porque así como Lázaro lo saqué de 4 días, así también te voy a sacar a ti. Gloria. Y cuando Así los es. fariseos te vean, van Gloria a a tener Jesús. que reconocer que Cristo te revivió, que Cristo te levantó de entre los muertos. Y esa misma gente que te deshonraron van a tener que ver cómo tú vas a caminar con Aleluya. vida por medio de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Robinson, fue un privilegio tenerte aquí, deshonrado, pero aún sigo sigo vivo. vivo. Yo sé que esa gente que están ahí, muchos fueron deshonrados, pero aún sigue vivo. Amén. Christopher, Dios te bendiga y te guarde. Amén, amén. Y la paz de Dios sea contigo. Esta fue otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, segmento Saliendo del Anonimato. No te olvides suscribirte, activar la campanita y dejar en la caja de Aleluya. comentarios deshonrado, pero Pero con mismo vida. vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te Y bendiga. amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.